La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. En la tercera parte del episodio 200 tenemos a David y Jenny, quienes son amigos del programa y ya han estado aquí con anterioridad. David y Jenny son ex miembros de la iglesia que se apartaron en parte a causa de la intolerancia que vieron en la iglesia hacia la gente LGBT, y ambos se dedican hoy a ayudar a los chicos que están en la situación en la que ellos una vez estuvieron. Como siempre, les recomiendo que escuchen todas las partes de estos programas porque las experiencias de estas personas son diferentes y ustedes o alguien que conocen pueden sentirse identificados con una de estas historias. Sin más, David y Jenny. David había hablado ya con nosotros un par de veces antes, ¿no, David? Sí. Al menos un par de veces, sí. Me hice famoso porque ahora me vienen y me preguntan, ¿vos sos el que estaba con Manuel en la pesquisa? Sí, era yo. Oh, wow, está bien. Estaba haciendo la cuenta yo más o menos, yo me bauticé cuando tenía 10 años. Uh-huh. Dejé la iglesia más o menos cuando tenía 38. Así que fue un miembro bastante activo durante 28 años. Wow. Y mi último pedazo de testimonio se rompió el año pasado, hace un año nada más. Me estaba haciendo la cuenta tan poquito tiempo, digo yo. Oh. Pero empezó a romperse cuando tenía 18. Cuando yo tenía 18 me llamaron de representante de los jóvenes adultos del barrio. Entonces empecé a buscar los chicos de mi edad en el barrio con la lista de miembros, que era un libro, era prácticamente la lista de miembros del barrio. Sí. Y entonces me iba y los buscaba y hice un grupo muy lindo. Y muchos de los chicos, casi todos, excepto pocas excepciones, eran chicos que habían estado en el mundo, del mundo entre comillas lo digo, ¿eh? Claro. Así es como te enseñan en la iglesia, que la gente del mundo, ellos y nosotros, separémonos, no le hagamos caso. Bueno, cuando yo conocí a estos chicos del mundo, me di cuenta que eran mucho más cristianos, más amorosos, más de todo, más caritativos que los que ya habían crecido en la iglesia, que yo los conocía porque conozco la iglesia de los 4 años. Así que me crié con un montón de mormoncitos. Sí. Y la actitud que tenían los criados en la iglesia y los que tenían los que venían de afuera del mundo era tan diferente que me quedé. Fue el primer trozo de testimonio se rompió ahí, porque yo pensaba que me estaban diciendo la verdad cuando me decían que me cuidara de la gente de afuera, que me cuidara de las malas amistades, que me fijara que todas mis amistades fueran miembros de la iglesia, etcétera, porque realmente la gente de afuera era mala. Sí. Pero ahí me di cuenta, no, la gente de afuera puede ser más buena que la gente que está adentro. Así que fue el primer pedazo de testimonio que se me rompió. El segundo pedazo de testimonio que se me rompió fue la inspiración de los líderes. Cuando yo estaba en la misión pasé varias experiencias bastante feas. Yo fui a la misión a Buenos Aires Sur, fui una hermana. Uh-huh. Y un poco esto de que la mujer en la iglesia no existe, viste, que estábamos hablando con Rosa, creo que era. Sí. Que la mujer en la iglesia es invisible. Bueno, esto también yo lo padecí todos los años que estuve en la iglesia, excepto los 10 que estuve casado. Esos 10 años que yo estuve casado fueron los mejores que pasé en la iglesia, pero si no, no. Sí. Bueno, en la misión me pasaron muchas cosas muy feas y no encontré el apoyo de los líderes de la misión, líderes de área, líderes de distrito, líderes de el presidente de misión, incluso no podía. Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente que tiene la inspiración de Dios no se dé cuenta que este es el problema que yo estoy pasando? Sí. Y por eso, porque no tenían la inspiración de Dios. O sea, habían varias cosas ahí, o sea, fueron varias cosas las que pasaron. Estuvimos en unos barrios que
no eran feos barrios en el sentido de que había villas y gente mala, sino que había muchos problemas entre los miembros, viste, mucha competencia, rumores, qué sé yo. Y cuando nosotros dábamos nuestros informes, viste, nos trataban, bueno, hermana, muchas gracias, y ya está. Y no pasaba nada, viste, no, acá hay un problema. Se tienen que movilizar, tienen que buscar. Pero bueno, eso era mi opinión, no más se ve porque los otros no estaban de acuerdo conmigo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que se maneje así la iglesia? ¿Cómo es posible que ¿Y dónde está la inspiración de los líderes? Porque los líderes, sin que yo le entregue ningún informe, tendrían que saber de estas cosas. Bueno, Sí. Ahí me di cuenta que no existe la inspiración de los líderes. Fue la segunda cosa que rompió mi testimonio. Y fue horrible, sinceramente. Cuando yo volví de la misión me costó muchísimo. Me costó muchísimo seguir en la iglesia, porque yo ya no creía que esta gente, que el obispo, el presidente de Estaca, eran hombres de Dios, ¿viste? Ya le desconfiaba. Incluso me casé con mi marido, que lo conocí en la misión, y empezamos a formar una familia, y yo digo, bueno, Dios quiso que yo conociera a mi marido en la misión, viste que está le enseñan a los misioneros también en no abrir su corazón en la misión, bla, 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 Sí. bla. Y si yo me casaba con un investigador mío, era obvio que había abierto mi corazón, como si eso fuera algo malo. Ahora me da gracia pensarlo, pero en su momento fue fuente de mucha angustia para mí. Pero bueno, lo superamos y seguimos yendo a la iglesia, tuvimos 2 hijas. Yo caí en una depresión muy horrible después de tener mi segunda hija. Prácticamente me quedé en la cama desde que mi segunda hija nació, hasta que nos divorciamos, que el divorcio me sacó de la cama. Claro. A la fuerza. Andá a trabajar, me dijo. Andá a trabajar, andá a hacer las cosas que no estabas haciendo, porque acá si no se termina todo. Sí. Bueno, entonces, bueno, los feos sentimientos, sí, bueno, ahí fue cuando perdí la comunidad de la capilla. Yo ya te digo, durante muchos años, mientras yo iba a la iglesia, que era adolescente, si tenían algo importante que hablar conmigo, primero lo hablaban con mi papá, que tenía otra esposa, otras hijas, iba a otra capilla. Nunca hablaba conmigo, pero igual, la gente de la capilla iba y le preguntaba a él primero, y después venían a hablar conmigo. Sí, lo que hablaban con él era satisfactorio, claro. Y así fue como me trataban. Entonces cuando me casé, y sí, hacían lo mismo con mi ex, y él les decía, vayan a hablar con ella, ¿qué hacen hablando conmigo? Si le tienen que preguntar algo a ella, vayan. O sea, tiene voz, Bien por él. puede decir lo que quiere, qué sé yo. Entonces como que ahí me sentí más visible, ¿viste? Porque él me dio la voz, él me dio la oportunidad de decir lo que yo tenía que decir, que hablar. Y cuando me divorcié, otra vez invisible. Y capaz como que peor dijo ahí, Joy, porque una vez encajaste y ahora ya no encajas más por elección propia o lo que fuera, es Ay, peor. fue horrible. Sí. Es horrible sentir el cambio también en la actitud de la gente, cómo estaba fuera de tantas cosas, qué sé yo, fue muy feo. Yo creía que tenía amigas adentro de la sociedad de socorro. Bueno, a mí me pasó lo mismo, yo creía que tenía amistades. Cuando dejé la capilla no me visitaron una sola vez las hermanas, ¿cómo eran? Las maestras visitantes. Sí, las maestras visitantes me visitaron una sola vez para invitarme a la capilla, y se pusieron a llorar conmigo porque la que me vino a visitar nos conocemos desde que somos pichoncitos, ¿viste? Ella era un bebé cuando yo conocí la iglesia. Y se puso a llorar también, todo, ¿viste? Que, o sea, fue un encuentro lindo, se podría decir, emotivo, pero vinieron una sola vez. Y ella nunca más no me llamaba por teléfono, no se comunicaba conmigo, no la tengo de amiga en el Facebook, nada. Siquiera. Así que, entonces al pasar todo eso, yo dije, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? O sea, ¿para qué? Yo seguía teniendo mi testimonio, o sea, yo creía
Otro ladrillo que se me cayó del testimonio, o columna que se me cayó del testimonio, fue cuando en la guerra de Irak, que justo se dio que había una conferencia general unos días antes del bombardeo a Bagdad, no me acuerdo bien cómo fue el tema, pero Gordon B. Hinckley se subió y yo estaba absolutamente indignadísimo por la guerra que Estados Unidos le había declarado a Irak, porque para mí era completamente injusta. Sí, nada que ver. Y bueno, después la historia me dio la razón, ¿viste? Pero bueno. La cuestión es que yo creía que el profeta se iba a levantar e iba a hablar a favor de la paz y en contra de la guerra. Eso es lo que yo creía. Y él se levantó y dijo que los líderes de los países tienen más información que la gente común y que tenemos que tener fe en los líderes de los países, o sea, en su presidente, obviamente, Bush. Y para mí eso fue una traición. Sinceramente, para mí, yo salí de esa conferencia sintiéndome completamente traicionado, así que yo tenía muchas dudas de que los profetas fueran realmente profetas, ya para este momento en que salí a la iglesia, pero yo igual sentía culpa, muchísima culpa, porque cuando te incrustan las ideas en el cerebro, ¿viste? Así como tornillos, te los meten a la fuerza, ¿viste? Tanto repetirlo, tanto decirlo, tanto amenazarte con la apostasía, el infierno, la infelicidad, el no tener a tu familia, qué sé yo, que uno termina cubierto de culpa, cada paso era terrible. Entonces yo digo, no, yo no quiero que mis hijas crezcan en una iglesia que ve, o sea, las dos son chicas, ¿no? Las dos son mujeres, van a crecer en una iglesia donde no las escuchan, como me pasó a mí. ¿Qué pasó? No quiero eso para mis hijas. Entonces fue cuando dejé de ir a la capilla. Pero yo seguía creyendo. Yo me acuerdo haberle confesado a mi obispo que yo sentía atracción por las mujeres, que es algo que había tenido toda mi vida, pero que yo nunca había confesado. Yo hacía de cuenta que era una mujer mormona heterosexual. Y entonces le confesé a mi obispo que era bisexual y me preguntó, ¿y estás con alguien? ¿Estás con una mujer? No. O sea, lo primero que quería saber fue eso, ¿viste? Y no supo decirme más nada, ¿viste? Se quedó callado, no dijo más nada. Yo necesitaba en ese momento hablarlo porque para mí fue un momento muy importante de salida del armario, pero esta persona no quiso hablar conmigo. Bueno, a mí me trataban mal en la iglesia. Todas estas cosas que estoy diciendo, que preguntaban a mi papá en vez de preguntarme a mí, todas esas cosas, era todo un maltrato que me hacían. Y yo pensaba que era por mí, o sea, que yo era la excepción, que me maltrataban a mí porque yo soy yo y porque tengo ese carácter, y que, qué sé yo, que capaz molesta a las demás personas, qué sé yo, no sé, me hacía toda una idea en la cabeza de por qué me pasaba eso, pero buscando información para escribir, qué sé yo, me encontré con el podcast de John Deline, que habló con Tom Phillips, el del segunda investidura, qué sé yo, esa. Bueno, y me lo leí de principio a final, y me di cuenta que a Tom Phillips lo trataron mal también. y entonces yo digo, bueno, entonces yo no soy el único. Entonces seguí buscando, y ahí me di cuenta de que la iglesia no era verdadera, porque si está basado en el principio de familia y amor, y no lo está obedeciendo, entonces quiere decir que es mentira, es así nomás. Después de que dejé la iglesia tuve que tomar mis propias decisiones, porque en la iglesia todo es, te dicen cómo hablar, cómo vestirte, qué tenés que hacer con tu tiempo, qué tenés que hacer con qué amigos elegir, qué lugares ir, por dónde caminar. Y eso es jodido, es difícil eso, porque por eso dicen, ¿no? Y si se van de la iglesia, ¿a dónde irán? Y eso es una amenaza para mucha gente, porque ¿qué voy a hacer? Voy a tener que tomar mis propias decisiones, voy a tener que pensar por mí mismo. Y eso es difícil. Especialmente cuando uno se cría en la iglesia y no está acostumbrado a eso.
Sí, a mí me pasó eso, que fue un momento que yo dije, uy, ahora tengo que decidir yo qué voy a hacer. Y no sabía qué decidir, ¿viste? O sea, qué era lo bueno, qué era lo malo. Sentía mucha culpa cuando tomaba una decisión, porque yo digo, ¿y será que agrada a Dios la decisión que estoy tomando? La verdad que yo me iría al pasado y me daría un par de cachetadas por esos pensamientos. Pero sí, dale, sé feliz de una vez, dejate de joder con ese... seguir pensando y seguir pensando, ¿viste? O sea, todos esos pensamientos te atrasan. Y entonces, o sea, mi pérdida del testimonio tardó 23 años, desde que cayó el primer pilar hasta que cayó el último, hace un año y pico atrás. 23 años tardó en caerse del todo y hacerse pomada contra el piso. Y ya sé que no existe. Ya sé que el libro mormón no es verdadero, ya sé que la iglesia no es verdadera, ya sé que no creo en los profetas, no creo en José Smith. ¿Y con qué reemplazaste todo eso, David? Mira, yo estoy dedicando mi tiempo a mi familia, a mis hijas, que están creciendo y que ya están dejando de ser unas niñas para ser unas adolescentes, que es el tiempo que yo más disfruto de todo, que estando en la capilla... no tenía, porque tenía que estar en reuniones y en esto y en lo otro, ¿viste? Yo prefiero ahora, si hacemos algo juntos, la llevo al parque y jugamos y qué sé yo. Después estoy en un grupo de varones trans aquí en Rosario, donde yo vivo, donde colaboro con el grupo en todo lo que puedo. Estoy en afirmación, que también estoy colaborando con ellos, viste, que son de mormones LGBT, como yo. Y estoy dedicándome a hacer cosas buenas, a estudiar cosas que me sirven, sí. No a estudiar el libro mormón, porque yo me acuerdo que desde que tengo 14 años yo leía el libro mormón media hora todos los días. No, más de 20 veces habré leído el libro mormón, no sé, perdí la cuenta después del número 23, así que no sé. Así que vos fíjate cómo fue, antes mi vida estaba muy, muy ocupada por la iglesia, era todo la iglesia, yo dependía de la iglesia para todo, incluso he recibido ayudas económicas de la iglesia, en momentos que nos iba muy mal a mi ex y a mí, que él es maestro como vos, sí. Y a veces no lo llamaban para un trabajo, ¿viste? Lo llamaban para una suplencia, tenía trabajo por 2 meses, después se quedaba sin trabajo otra vez. Entonces la iglesia nos solía, él iba a pedir, ¿viste? Pedía una cara dura impresionante. Pero a mí me da vergüenza ir a pedir, ¿viste? Bueno, y nos ha ayudado la iglesia, así que era todo la iglesia para mí, todo. Sí. Pero ya no es nada, y es impresionante. Y de la gente de la iglesia, a veces me los cruzo y me saludan, me llaman con mi nombre anterior, tengo barba y todo, y me siguen llamando con el nombre anterior. Ay, Dios. Es una propósito. Pero bueno, sí, ¿no? Igual a veces si no estoy muy apurado, ¿viste? O si estoy de humor, ¿viste? He frenado un par y les he dicho, mira, no me llames así, me llamo David. Y una de las hermanas, me acuerdo que hice eso, me dice, ay, no te preocupes, que yo tampoco ya voy a la iglesia. Gracias, David. Muchas gracias también por todo lo que haces por esos chicos, cómo los ayudas y realmente necesitan un ejemplo, ¿no? Así que es bueno que tengan a alguien como vos, que sos tan directo y tan dispuesto a participar y a dar tu voz en público. Gracias. Lo que yo quiero decir es una cosa nomás, una cosa última. Una, no me arrepiento de haber sido mormón porque aprendí muchas cosas, pero cada uno tiene su tiempo. Yo tardé, desde el primer ladrillo que se cayó hasta el último, tardé 23 años en darme cuenta que la iglesia no era verdadera. Y el otro día que habían compartido vos compartiste el del chico este que tenía el cabello largo y que había recibido una beca para Brigham Young University. Y muchos en los comentarios yo decían, pero que deje la iglesia, que es una porquería, qué sé yo, ¿viste?
lo mejor que le puede pasar es que deje la iglesia, que se vaya a otra universidad, qué sé yo, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, no es fácil dejar la iglesia, sobre todo cuando uno está de niñito, ¿viste? Y todos tenemos nuestro tiempo. Como vos decías hoy, cuando estabas hablando con Alejandro, Sí, ¿no sí. te hablas con Alejandro? Los miembros de la iglesia te atacan porque ellos se sienten inseguros. Y sí, se sienten inseguros, se sienten ofendidos, porque la iglesia se mete tanto dentro del cerebro y de la sangre y del aire y de todo lo que uno tiene adentro del cuerpo, ¿viste? Se mete tan adentro que uno no, a veces no sabe reaccionar de otra manera. ¿Viste? Y que cada uno tendrá su tiempo y que cada uno se dará cuenta a su debido momento, cada uno tendrá su recorrido. Este chico no sé si algún día va a dejar la iglesia o no, eso depende de sus propias experiencias, ¿no? Lo ideal sería que no existiera ninguna iglesia, yo pienso, pero bueno, esa es una opinión mía. Bueno, la reacción correcta, en teoría, si realmente creen lo que dice que creen, es dar la otra mejilla. Pero yo entiendo, es una reacción muy humana. No. Sí, porque en realidad el espíritu no está en la iglesia. No. O sea, lo que dicen que es el espíritu no es el espíritu, es otra cosa, es una necesidad cerebral de armonía con el resto del mundo, no es el Espíritu Santo. Gracias, Manu, por el tiempo. Gracias, David. Jenny, estuvimos hablando hace un par de semanas acerca de cómo los hijos de parejas del mismo sexo no pueden crecer bien, según el artículo que leímos. Pero vos estás ayudando a criar un chico, ¿no? ¿Qué es un hijo, dijiste? ¿Un nene? Una niñita. Una chica. Y eso es, a mí me parece que eso es una buena manera de reemplazar a la iglesia, ¿no? Con algo tan lindo, ¿cómo sería? Tan digno. Bueno, quisiera comenzar diciendo que yo nací en la iglesia. Mi mamá es exmisionera. Mi padre tardó unos 10 años para también unirse a la iglesia. En este tiempo, pues yo estuve desde que nací hasta aproximadamente los 27 años en la iglesia. Yo tenía mucho temor de dejar de creer y de vivir mi vida con honestidad, como realmente soy, una mujer lesbiana. Tenía bastante temor por todo lo que te enseñan, por esto, ¿verdad? De pues qué voy a hacer. En realidad mi vida sí fue totalmente dentro de la iglesia, solo con mi familia. Hice muy pocos amigos y se me enseñó que no era muy bueno tener o muy recomendado tener amigos fuera de la iglesia, por lo que tenía muy pocas amistades fuera de la iglesia, pero esas amistades que yo tenía, ninguna yo consideraba una amistad realmente cercana, ya que nadie sabía que yo era lesbiana. Entonces, ese hecho de haber guardado pues lo que yo sentía desde los 3 años de edad era muy fuerte para mí, decir qué va a pasar cuando alguien se entere, ¿no? Yo fui a la misión, serví la misión. En la misión, serví en la misión México-Monterrey Este. En la misión fue donde pues empezó esto ya no lo pude esconder más. Y porque te hacen sentir mucha culpa de que si los resultados no se dan en tu área, pues es por ti, ¿no? Algo está mal contigo. Y pues tuve que llegar al punto de confesar, ¿no? Que tal vez pues los resultados no se daban en mi área porque pues yo era lesbiana. Y pues fue una mala idea. O sea, la primera respuesta la reacción de mi presidente de misión fue, esta fue la primera pregunta después de que le dije, soy lesbiana. Me dice, ¿hace cuánto tiempo ves pornografía? Y yo, jamás en mi vida había visto pornografía, nunca. Y bueno, de ahí se fue
regresé 6 meses antes a mi casa, 3 meses antes, perdón, a mi casa. Me dio un relevo honorable y todo, que fui y le entregué a mi madre, puesto que era lo que Sí. ella pues más deseaba. Y pues después de eso me salí de mi casa con un trabajo y fue como realmente pude abrirme al mundo y abrirme a la gente y decir, ¿saben qué? Pues es que yo soy lesbiana. Y tenía un miedo muy fuerte, aún así lo hice. Y pues puedo decirte que lo que dice Elder Ballard, en parte es verdad. Por un tiempo no sabes qué hacer, no sabes, tienes que reenseñarte todo lo que se tiene uno que aprender en la vida, pero al final, después de eso hay luz. No es verdad que te quedas en ese limbo, no es verdad que te quedas en esa etapa. Hay luz después de eso, hay muchas cosas que hacer. Yo te puedo decir que después de eso, a mí se me hacía absurdo que Dios me tuviera que obligar a mí, por ser lesbiana, a vivir sola toda mi vida. Entonces yo siempre busqué una compañera, la cual tengo hoy. Hoy en día es una persona maravillosa que nunca pensé que pudiera llevarme tan bien con alguien. Es una mujer que me hace reír a diario con sus ocurrencias. La amo mucho y pues criamos a su hija juntas. Mi hija Sofía, ella es una niña excelente, sana, con excelentes calificaciones en la escuela. De hecho, ha subido sus calificaciones ahora que estamos juntas, y para mí, yo me siento profundamente orgullosa de ella, de lo mucho que nos defiende mucho nuestra relación con toda la gente allá afuera. Es una niña muy inteligente, que entiende de qué se trata esto, que se trata de amor, Sí. ¿no? Del amor que nos tenemos entre nosotras. Y bueno, es para mí, ¿qué te puedo decir? Yo la iglesia no la echo de menos, absolutamente nada de la iglesia echo de menos. No echo de menos levantarme temprano para ir a la iglesia, nada. No echo de menos la culpa constante. De hecho, hace poco me he dado cuenta que pues es una forma de manipulación en la que yo estaba, y bueno, ha sido realmente maravilloso todo lo que me ha pasado posterior a la iglesia, una felicidad que nunca pensé sentir y que te aseguro que nunca la sentí en la iglesia y que nunca la iba a sentir dentro de esos dogmas. Entonces, o de ese dogma. No, porque no ibas a poder ser quien sos. Exactamente. No podés. Tenés que pretender ser alguien más o simplemente callarte y bajar la cabeza y hacer lo que te Así dice. es. Creo que de mi salida a la iglesia a donde estoy ahorita ha sido complicado, ha sido difícil, pero he aprendido tantas cosas que nunca hubiera aprendido en la iglesia. Me he conocido muchísimo mejor y ha valido la pena todo. Todo lo que pasó desde el principio hasta ahorita. Yo te puedo decir todo lo que yo he sufrido en mi vida y en la iglesia después de la misión. Todo ha valido la pena para tener lo que ahorita tengo y para vivir lo que ahorita estoy viviendo y que sé que voy a vivir por mucho tiempo. Todo ha valido la pena absolutamente. Pero no hubiera sido esta catarsis o este cambio si no hubiera yo dejado la iglesia. Si hubiera seguido ahí, pues es un lugar cómodo, ¿no? Que muchos se encuentran cómodo y prefieren quedarse ahí. Entonces, siempre hay que retarnos, siempre hay que retar lo que sabemos. Es algo que yo hago y que al menos en mi trabajo me ha llevado lejos, en mi familia también. Entonces, pues amo lo que tengo y lo que soy ahorita. No lo cambiaría por nada. Muchísimas gracias por eso.
No, gracias a vos, Manuel. Yo soy fiel seguidora. Yo creo que de las primeras veces que tenía esta necesidad de dejar estas creencias, yo no buscaba literatura antimormona, como le llaman, ¿no? Entre comillas. Yo no buscaba esto, simplemente buscaba respuestas a preguntas que yo tenía. Ujú. Y vos apareciste así en mi YouTube, en mi cuenta, y empecé a escuchar y dije, wow, o sea, es tremendo esto, y pues entre más investigas, más cuenta te das. Leí la carta de CES y wow, eso fue increíble para mí enterarme de tantas cosas, y bueno, el apoyo siempre fue en vos, en el grupo, en personas nuevas que he conocido, que son como yo, ¿no? Entre comillas, son Sí. homosexuales. Entonces siempre me han ayudado muchísimo. Yo te agradezco, Manuel, todo lo que has hecho por abrir los ojos, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Y gracias por todo lo que haces para ayudar a la gente en el grupo y por lo que has hecho también por el programa. Así que te considero una amiga y gracias por esas palabras tan amables. Es un honor ser tu amiga. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada, y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.